A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado estar ahí, trabajando en el ordenador, ves un dato, una web, no sé, una imagen importante? Saltas a otra ventana, sigues con lo tuyo y, al cabo de un rato, quieres volver y... Puf, ¿dónde demonios estaba eso? Es súper frustrante perder el hilo digital así. Uf, sí, total. Es el pan de cada día, casi. Pues mira, Microsoft llega ahora con una propuesta, ¿eh? Se llama Windows Recall. Viene con los nuevos equipos estos, los Copilot Plus PC. Y lo venden como, bueno, como una especie de memoria fotográfica para el ordenador. Una memoria visual, he oído. Eso, una memoria visual que te permite rebobinar y buscar casi cualquier cosa que hayas visto en pantalla. Suena, bueno, suena potentísimo, ¿no? Casi como tener un superpoder para encontrar cosas. Sí, la promesa es muy atractiva, desde luego. Productividad a tope. Más de privacidad, ¿no? Es inevitable pensarlo. Totalmente. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Así que hoy lo que queremos hacer es analizar esto a fondo, ver qué es Recall realmente, cómo funciona por debajo, dónde están los peligros, que los hay, si se puede configurar para que sea más o menos seguro y, sobre todo, cuándo lo más inteligente es decir, mira, mejor no lo uso. Exacto. Queremos entender si esa comodidad que promete compensa los riesgos, verlo con la información que hay, de forma práctica. Venga, vamos a meternos en faena. Perfecto, porque como dices, la idea de encontrarlo todo es genial, pero el diablo está en los detalles, sobre todo con la información personal. Que los datos se guarden en tu propio ordenador, localmente, es un buen punto de partida, sí. Mejor que en la nube, desde luego. Claro, pero eso no lo hace automáticamente seguro para todo ni para todos. La seguridad aquí va a depender muchísimo de cómo lo configures y yo diría más aún de tus propios hábitos al usar el ordenador. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Qué hace Recall exactamente? A ver, en esencia, lo que hace es tomar capturas de pantalla. Microsoft las llama snapshots. Ajá, lo hace cada pocos segundos mientras usas el ordenador. Pero ojo, solo en estos equipos nuevos, los Copilot Plus PC, que tienen un hardware específico, unos procesadores neuronales, para que todo ese análisis de imágenes y textos se haga en el propio equipo. Sin mandar nada fuera, eso es importante. Exacto, sin enviarlo a la nube para procesar. Esas capturas se guardan en tu disco duro, cifradas, y se crea un índice para que luego puedas buscar. La idea es que preguntes con lenguaje natural. Algo como, no sé, muéstrame la comparativa de precios del portátil que vi ayer. Y te saldrían las pantallas donde miraste eso. Eso es, y Recall te mostraría las capturas relevantes. Puntos clave a tener en cuenta. 1. No viene activado por defecto, tienes que encenderlo tú. Menos mal. Sí. 2. Para ver el historial o cambiar cualquier ajuste, siempre te pide que te identifiques con Windows Hello, tu cara, tu huella o un PIN seguro. Vale. Y 3. Funciona en Windows 11 actualizado y solo en este hardware compatible. Y ahí está el primer matiz importante, ¿no? Lo de local y cifrado. Suena muy seguro y son medidas buenas, claro que sí, pero no lo convierten en una caja fuerte imposible de abrir. No es una panacea, vamos. Para nada. La seguridad final depende de muchas más cosas. Cómo de seguro esté tu equipo en general, quién puede acceder físicamente a él, si dejas la sesión abierta sin querer. Y lo más importante, qué información ha capturado Recall. Porque si ha pillado algo sensible, aunque esté cifrado y en tu disco, el riesgo ya está ahí. Exacto. Ahí quería llegar. Hablemos de esos riesgos, pero sin paños calientes. Porque la función, por cómo está diseñada, hace fotos de tu actividad. Si en esas fotos sale información delicada, pues tienes un problema potencial esperando a que algo falle. Totalmente. Y hemos identificado, yo diría, 3 escenarios de riesgo bastante claros y además bastante comunes. A ver, cuéntame. El primero, y quizá el más evidente, es si trabajas habitualmente con datos sensibles. Que esto puede ser, muchísimas cosas. Nóminas, datos bancarios, claro, pero también historiales médicos que están súper protegidos por ley, aquí con el RGPD. Exacto. O información legal confidencial de clientes, contratos privados, datos de una fusión de empresas, estrategias internas. Mucha cosa delicada. Muchísima. Y en estos casos, la tolerancia al riesgo es cero. No puede haber ni una sola captura accidental que muestre un dato protegido. Es inaceptable. Da igual que esté en tu disco local. El simple hecho de que se registre ya es un incumplimiento grave. Si manejas este tipo de información, Recall parece, una fuente de problemas casi segura. Entendido. Ese es un no bastante claro. Segundo escenario.
Los ordenadores compartidos. Aquí la cosa se complica. Claro, porque aunque Recall separe los datos por usuario, ¿qué pasa si alguien usa el ordenador justo después de ti y te dejaste la sesión abierta? O si, por lo que sea, alguien consigue entrar en tu sesión desbloqueada. Pues que podría abrir Recall y literalmente ver un resumen visual de lo que has estado haciendo recientemente. Uf, Es un riesgo operativo importante. Piensa en oficinas donde se comparten puestos, o incluso en casa, si varios usan el mismo PC y no son súper estrictos con lo de bloquear siempre la sesión al levantarse. Activar Recall ahí podría exponer información entre personas. Mal asunto. sí, peligroso. ¿Y el tercer escenario? Este tiene que ver con la ingeniería social o el malware. Pero ojo, después de que tú ya has iniciado sesión y desbloqueado Recall. ¿Cómo es eso? Imagina, tú te identificas con Windows Hello, todo correcto. Abres Recall para buscar algo normal. Ujú. Pero en ese momento, lo que Recall te muestra en pantalla es visible. Claro, está en la pantalla. Exacto. Alguien mirando por encima de tu hombro o que te hace una foto rápida con el móvil. O peor, si tu equipo ya estaba infectado con algún tipo de malware que graba la pantalla, un screen logger, podría capturar lo que Recall te está enseñando, saltándose el cifrado del disco. Ostras, claro. Esto nos lleva a un principio básico en seguridad: minimizar la superficie de ataque. Es decir, cuanta menos información sensible capture y guarde Recall, menor será el daño si algo va mal. La conclusión es sencilla. Si dudas si algo debería capturarse o no, la respuesta segura es que no se capture. Evitar que se registre es la mejor protección. Entendido. Los riesgos son serios, sobre todo si no es un uso exclusivamente personal o si manejas datos sensibles. Pero, a ver, pongámonos en el caso de alguien que dice, vale, lo entiendo, pero quiero probarlo para mi uso personal, soy consciente de los riesgos. ¿Se puede configurar Recall para intentar minimizar esos peligros? ¿Podemos, digamos, domesticar un poco la herramienta? Se puede intentar, sí, pero requiere disciplina, ¿eh? Y configurar las cosas muy bien desde el minuto cero. No va a eliminar el riesgo del todo, que quede claro, pero sí lo puede reducir bastante. Podríamos hablar de una configuración más restringida o endurecida. Vale, pues vamos a ello. ¿Cómo sería esa configuración más segura? Imagino que los filtros son clave, ¿no? Fundamentales. En la configuración de Recall hay una opción para filtrar información sensible. Supuestamente intenta detectar contraseñas, números de tarjeta, DNI, cosas así, y evitar que se capturen. Hay que activarla sí o sí, aunque la propia Microsoft dice que no es perfecta. Es una primera capa. Pero no podemos fiarnos solo de eso. Lo crucial son los filtros manuales. Hay de dos tipos: para aplicaciones y para sitios web. Cierto. Para las aplicaciones hay que pararse a pensar. ¿Qué programas uso que manejan información que no quiero que se grabe nunca? Y añadirlos a la lista de exclusión. Exacto. Hablamos de la app del banco, por supuesto, gestores de contraseñas tipo LastPass o OnePassword, apps de mensajería privada como Signal, WhatsApp, el correo del trabajo si tiene info sensible, cualquier software de RRH, los CRMs con datos de clientes, herramientas internas de la empresa. Hay que ser muy exhaustivo. Y lo mismo para las webs, ¿no? Lo mismo. Crear una lista negra de dominios en la configuración de Recall. Para los navegadores compatibles, toda la banca online, webs de inversión, portales de salud, las intranets de empresa, sitios donde metas datos fiscales, cualquier servicio donde tengas pagos o contratos. Hay que hacer una buena lista. Sí. Y un consejo extra: añade esos dominios aunque normalmente uses navegación privada o de incógnito. Porque un despiste lo tiene cualquiera. Abres una pestaña normal sin querer y es mejor que el filtro esté ahí por si las moscas. Buena idea, sí. ¿Y cómo sabemos si los filtros están funcionando? ¿Hay alguna señal? Pues según parece, el icono de Recall que sale en la bandeja del sistema, al lado del reloj, debería mostrar alguna indicación visual cuando bloquea una captura, ya sea porque has excluido esa app o web o porque ha detectado algo sensible. Habrá que estar atentos a ese icono. Vale, filtros puestos. ¿Qué más? El almacenamiento, imagino. No querremos tener ahí guardado hasta el día del juicio final. Exacto. Hay que ponerle un límite. En la configuración puedes elegir cuánto espacio en disco le dejas a Recall. Para empezar, si solo quieres probar, poner un límite bajo, no sé, 10 o 20 GB,
puede estar bien. Y cuando se llena, borra lo viejo, ¿no? Eso es, lo más antiguo se va borrando para dejar sitio a lo nuevo. Así evitas que se acumule un historial gigantesco. Y además de eso, yo recomendaría coger el hábito de hacer limpieza manual de vez en cuando. Quizá una vez por semana, entrar y borrar rangos de tiempo que ya sabes que no necesitas. Usarlo más como una memoria a corto plazo, no como un archivo para siempre. Tiene lógica. Y antes mencionabas los hábitos. ¿Hay alguna forma de controlar recall al momento, mientras lo usas? Sí, y esto es vital. La pausa rápida. Desde el mismo icono de la bandeja del sistema, puedes pausar la captura de pantalla temporalmente. Esto debería ser casi un actor reflejo. ¿En qué casos? Pues, vas a abrir la web del banco, vas a consultar tu historial médico online, vas a mirar algo muy personal o confidencial. Pausa recall primero. Son 2 clics, pero marcan una diferencia enorme en seguridad. Entendido. Pausar antes de lo crítico. ¿Y si se te olvida pausar y te das cuenta de que ha capturado algo que no debía? Pues a borrarlo cuanto antes. Recall permite borrar capturas por rangos de tiempo o las que estén asociadas a una aplicación o web concreta. Si ves que se ha colado algo, vas, lo buscas y lo eliminas. ¿Y si el error es grosso o tienes dudas? Entonces, tienes la opción de reset completo. Eso borra todo, el índice y todas las capturas almacenadas. Es como empezar de cero con recall. Drástico, pero a veces puede ser lo más prudente si no estás seguro de qué ha podido capturar. Vale. Entonces, resumiendo esta configuración más segura, activar el filtro automático, crear listas de exclusión manuales súper estrictas para apps y webs sensibles, poner un límite de almacenamiento bajo, acostumbrarse a limpiar periódicamente y, sobre todo, el hábito constante de pausar antes de abrir nada delicado y borrar errores enseguida. Eso es. Y añadiría un par de cosas básicas de seguridad general. Asegúrate de tener siempre Windows Hello activo para iniciar sesión y el cifrado de disco BitLocker habilitado. Y configura el bloqueo automático de pantalla si estás inactivo, no sé, 1 o 2 minutos. Son capas extra que ayudan. Oye, y también es interesante la idea que comentabas de usar recall de forma más puntual, ¿no? Sin tener la grabación continua siempre activa. Exacto. Podrías tener la opción principal, la de guardar snapshots, desactivada por defecto. Que no grabe continuamente, pero aún así, quizás podrías usar funciones específicas si te vienen bien en un momento dado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las acciones instantáneas, cosas como copiar texto de una imagen que tienes ahora mismo en pantalla o hacer clic en un elemento visible. Acciones sobre lo que ves en el momento, sin que eso implique que se guarde un historial a largo plazo. Y esto se podría combinar con herramientas que ya existen en Windows, ¿verdad? Claro, a ver, ya tenemos cosas útiles. El historial del portapapeles con la tecla Windows Plus V, que recuerda lo último que has copiado. Que es súper útil, por cierto. Muchísimo. Y la herramienta de recortes, que ahora también tiene OCR. OCR. Reconocimiento óptico de caracteres. Te permite leer el texto que hay dentro de una imagen o una captura de pantalla. Así que puedes hacer una captura manual de algo y extraer el texto fácilmente. Ah, vale. Y luego, claro, la búsqueda normal de Windows para encontrar archivos, fotos, correos. Quizá para mucha gente esta combinación recortes con OCR, historial del portapapeles, la búsqueda normal y si acaso alguna acción puntual de recall ofrece un buen equilibrio entre utilidad y privacidad, sin necesidad de tener esa grabación constante activada. Pues sí, es una alternativa interesante a considerar. Bien, con todo esto ya sobre la mesa, llega el momento de la verdad, ¿no? El resumen práctico. ¿Cuándo deberíamos decir un no rotundo a usar recall y cuándo, con muchísimas precauciones, podría tener algún sentido probarlo? ¿Cómo ayudamos a la gente a tomar esa decisión? Yo creo que los nos son bastante claros. El primero y más importante. Si trabajas habitualmente con datos regulados por RGPD, temas médicos, financieros, con normativas específicas o con información confidencial de empresas, secretos comerciales, datos legales sensibles, ahí la respuesta tiene que ser no usarlo, apagarlo o, si es posible, desinstalarlo. El riesgo es demasiado alto, no compensa. De acuerdo. Primer no. Datos críticos o regulados. Segundo. Segundo no, si el equipo se comparte. Da igual si es en casa con la familia o en la oficina con compañeros. Si no puedes garantizar al 100% que la sesión se bloquea siempre que te levantas, mejor no tener activado algo que está registrando tu actividad. Es un riesgo innecesario de exposición. Lógico. Tercero.
Tercer no, si no estás dispuesto a mantener la disciplina de seguridad que requiere. O sea, si no vas a configurar bien los filtros y mantenerlos actualizados, si no vas a coger el hábito de pausar antes de abrir cosas sensibles, si no vas a limpiar el historial periódicamente. Si la idea es activarlo y olvidarte, mejor no lo actives, porque por defecto el riesgo es considerable. Hay que ser proactivo. Totalmente. Y yo añadiría un cuarto no. Si las herramientas que ya usas, el portapapeles, los recortes, tus notas, la búsqueda, ya te solucionan más o menos bien eso de encontrar cosas. Si Recall no te va a aportar una ventaja tan brutal como para justificar el riesgo y el esfuerzo extra de mantenerlo seguro, pues quizá no te merezca la pena complicarte la vida. Muy buen punto. Si no te cambia la vida, no asumas el riesgo. Vale, esos son los no, claros. Y el sí condicional, ¿en qué escenario muy concreto podría encajar Recall? Siempre asumiendo que se aplican todos los controles que hemos dicho. Podría tener sentido quizás en un escenario muy específico. Un equipo que sea estrictamente personal, que solo uses tú, y en el que no manejes habitualmente ese tipo de datos hipersensibles o regulados que comentábamos. Uso personalísimo, vamos. Eso es. Y, por supuesto, aplicando a rajatabla toda la configuración restrictiva que hemos detallado. Repasémosla rápido. Windows Hello y cifrado de disco activos sí o sí. Fundamental. Filtros de exclusión superagresivos para todas las apps y webs sensibles que se te ocurran. Listas negras bien largas. Límite de almacenamiento bajo para que no acumule demasiado. Y limpieza periódica mínimo semanal. Y el hábito férreo, casi muscular, de pausar antes de abrir nada crítico y borrar cualquier error inmediatamente. Si se cumplen todas esas condiciones tan estrictas. Entonces quizás sí pueda aportar valor en tareas muy concretas. Pienso en, no sé, alguien que investiga mucho online y necesita volver a encontrar una fuente visual o un dato que vio pasar. Un estudiante con mucha documentación técnica, por ejemplo, para recuperar un diagrama. Podría ser. O un creador de contenido que salta entre ideas, guiones, imágenes y necesita encontrar rápido algo que vio. O un diseñador comparando versiones de una interfaz. Siempre y cuando la información que busque no sea sensible en sí misma y tenga bien filtrado todo lo demás. Pero siempre con esa idea de que es una pizarra temporal, ¿no? No un archivo fiable y permanente. Exactamente. Como una ayuda a la memoria a corto plazo que además estás limpiando constantemente. No puedes confiar en él como un registro histórico completo, porque si aplicas bien los filtros y borrados, no lo será. Entendido. Vale, y para ir cerrando, si alguien lo prueba y después de un tiempo decide que no es para él o simplemente quiere quitarlo por seguridad antes de vender el PC o lo que sea, ¿cómo se deshace de Recall de forma limpia? Pues hay un proceso recomendable para asegurarse de que no quedan restos. Lo primero sería entrar en la interfaz de Recall y borrar todo el historial posible. Puedes usar los rangos de tiempo o, para ir a lo seguro, usar la opción de reset completo. Limpiar antes de quitar. Exacto. Segundo, ir a la configuración de Recall y desactivar la opción de guardar snapshots. Que deje de grabar ya. Tercero, y esto es lo más recomendable para una limpieza total, ir al panel de control clásico a activar o desactivar características de Windows. Ahí buscas la opción de Recall y la desmarcas para que se desinstale del sistema. Quitarlo como característica. Eso es. Y por último, reiniciar el equipo. Después de reiniciar, comprueba que el icono de Recall ha desaparecido de la bandeja del sistema y que las opciones de configuración ya no están. Perfecto. Un plan de salida claro y completo. Y esto te permite volver a cero. Si en el futuro cambias de opinión y quieres volver a probarlo, tendrías que reinstalarlo y, eso sí, aplicar todos los filtros y límites estrictos desde el primer momento. Genial. Entonces, intentando poner todo esto en perspectiva, Windows Recall no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es una herramienta, una tecnología potente, sin duda. Tiene potencial para ahorrar tiempo en ciertos tipos de tareas muy visuales. Sí, el potencial está ahí, pero también tiene un riesgo inherente muy potente si no se maneja con extremo cuidado. Totalmente de acuerdo. La clave no es si la herramienta es segura en abstracto, sino si nosotros, como usuarios, podemos crear un entorno y unos hábitos de uso que hagan que nuestro uso particular sea razonablemente seguro. La responsabilidad recae mucho en el usuario, entonces. Muchísimo. Con filtros exhaustivos, pausas constantes, límites de almacenamiento, limpieza frecuente, el riesgo se mitiga, se reduce bastante. Pero no desaparece del todo, hay que ser conscientes. Ahora bien, sin todas esas medidas, en mi opinión, el riesgo supera claramente al beneficio para la mayoría de la gente.
Al final, la decisión depende mucho del contexto personal de cada uno y de su disciplina con estas cosas. Así que, como veredicto final de nuestro análisis, si manejas información crítica, datos que bajo ningún concepto pueden filtrarse o registrarse, la respuesta es clara. No use Recall. Apágalo, desinstálalo. Sin dudarlo. Si tu uso es puramente personal, en un equipo privado que solo usas tú, y te comprometes firmemente a aplicar y mantener todas esas medidas de seguridad que hemos comentado, filtros, pausas, limpieza, etc., entonces podría ser una herramienta útil para ciertas cosas puntuales, pero siempre viéndola como esa pizarra temporal, no como un archivo vitalicio. La tecnología tiene que adaptarse a nosotros y a nuestras necesidades de seguridad, no al revés. Exacto. Que la herramienta te sirva a ti, no que tú te conviertas en esclavo de sus riesgos. Y ya para terminar, una reflexión final que quizá va un poco más allá de Recall. Esta función, en el fondo, nos obliga a pensar en algo más general, ¿no? En este mundo digital, donde cada vez tenemos más herramientas que recuerdan cosas por nosotros, que automatizan, ¿dónde ponemos el límite personal? Es una buena pregunta. ¿Cómo equilibramos cada uno esa búsqueda de comodidad y eficiencia que nos da la tecnología con la necesidad, yo creo que fundamental, de mantener el control sobre nuestra propia información y nuestra privacidad? Quizás Recall es solo un ejemplo muy claro de un dilema que se nos va a presentar cada vez más a menudo en el futuro. ¿Dónde está nuestro punto de equilibrio individual? Ahí lo dejas. Una pregunta para que cada cual le dé una vuelta.